Hola familia en Cristo, a toda la casa de Unción de Guerra, un abrazo a todos los que vayan a escuchar este mensaje, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor llene sus corazones de alegría, de fe, de esperanza, de paz, de amor, de todo lo bueno, de todo lo lindo, de todos los frutos del Espíritu. Un abrazo muy fuerte y hoy me toca compartir la palabra del Señor, entonces por supuesto que como siempre lo vamos a poner todo primero en manos de Él, para que nos guíe, para que nos oriente, para que limpie nuestros corazones, para que nos lave con su sangre, para que nos revele su voluntad a través del Espíritu Santo de Dios y para ser instrumentos de Él, ¿verdad? Para la edificación de sus propósitos. Entonces lo vamos a poner en sus manos, Señor. Te damos las gracias, Padre eterno, por un día más de vida, por el privilegio, Señor, de compartir tu palabra, por el privilegio, Señor, de edificar nuestro espíritu y nuestro conocimiento a través de la sabiduría, Señor, que tú plasmaste en tus sagradas escrituras. Te damos las gracias, Padre, porque somos limitados, nuestra comprensión, nuestro entendimiento, nuestra vida en este mundo es todo limitado, Señor, pero tú nos has dado una herramienta que va más allá de nuestra comprensión, que es tu palabra, Señor, que es profunda, que es eterna, porque tu palabra dice, Señor, que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y no hay variación en ti, así que te damos las gracias por instruirnos, Señor, con sabiduría eterna, para edificar nuestro espíritu, para sembrar para la eternidad. Te damos las gracias, Señor. Te pido que guíes mis palabras a través de tu Espíritu Santo, que me reveles, Señor, sabiduría, entendimiento, para poder compartir esta palabra con amor y que selles en los corazones, Señor, esas palabras y sigas haciendo tu obra y trayendo a todos los corazones a ti, porque todo esto, Señor, es para ti, en ti y por ti. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a hablar de las profecías de Dios en su palabra y de los últimos tiempos, ¿verdad? Y cómo realmente ahora hay un fundamento bíblico, escatológico para realmente decir que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Este, realmente en la historia han habido momentos en los que la gente se confunde, ¿verdad? En los que la gente simplemente por conspiración o por creencias sin fundamento afirman que estamos en los últimos tiempos, que el fin del mundo y ni siquiera tienen primero un fundamento y segundo una esperanza, ¿verdad? Primero no hay un fundamento para realmente afirmar eso y segundo se afirma por afirmarse, o sea, cuando la gente habla de un fin del mundo no lo asocian con ningún tipo de continuación. Nada más se habla del fin del mundo, el fin del mundo, el año 2000, el fin del mundo, el 2012, el fin del mundo, ¿verdad? Y no hay ni un fundamento ni una esperanza, ¿verdad? O una continuación este, para ese fin, ¿verdad? Simplemente se piensa desde la, no sé, desde la carne, ¿verdad? Las ilusiones de lo que nos ven en las películas, un fin apocalíptico de zombies o sea, no sé, la gente a veces es muy fantasiosa y se deja llevar por cuentos sin fundamento, ¿verdad? Entonces, ahora que sí tenemos fundamento bíblico y escatológico para respaldar no el hecho de que se va a acabar el mundo como tal, ni ponerle fecha ni nombre, ¿verdad? Así, sino para entender que sí, escatológicamente y bíblicamente estamos en los últimos tiempos. Recordemos que los últimos tiempos no significa el fin de la existencia, ¿verdad? No vamos a dejar de existir. Significa el fin de la maldad que Dios tiene programado, porque hay que entender que Dios no diseñó la vida para que viviéramos eternamente en esto, ¿verdad? Que es una vida de injusticias, de desequilibrios, de vanidad y muchas cosas que a veces no entendemos, ¿verdad? Que Dios permitió, sino que Dios realmente hizo esta realidad como un filtro de maldad y dentro de una realidad dentro de la cual Él prueba nuestros corazones, ¿verdad? Y, y no es la realidad eterna, ¿verdad? O sea, esta realidad temporal, Él la permitió para prepararnos para encontrarnos con Él.
Sin embargo, no es el plan de Dios que el mundo siga siendo injusto, que siga siendo contaminado, que siga siendo peligroso, que siga siendo como es, ¿verdad? Sino que el plan del Señor tiene digamos, va a culminar en lo que es, en el sueño de todos los que amamos la justicia y su palabra, ¿verdad? Que es nuestra redención, nuestra salvación, que es nuestra libertad. Dice la palabra de Dios que toda la creación gime por ser libertad de la esclavitud, de corrupción y de vanidad a la que fue sujetada, ¿verdad? No por su propia voluntad, sino por la voluntad de aquel que la sujetó en esperanza. Entonces, tenemos que entender que si Dios tiene un plan que trasciende, tiene que llegar al cumplimiento en algún momento, ¿verdad? Y desde que Cristo se fue, digamos, desde que Él resucitó y se fue, las generaciones de cristianos siempre hemos esperado la venida de Cristo. O sea, desde que Cristo se fue, Él dijo que iba a volver, pero hemos esperado esa venida, de verdad. Los mismos discípulos le pidieron señales de su venida, que cuándo iba a ser el tiempo y todo. Sin embargo, el plan de Dios no era volver tan pronto, ¿verdad? No era volver el año entrante, desde el momento en que se fue, ni nada así. Había un tiempo que cumplir y muchos propósitos en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de qué manera Dios da un fundamento profético en la Biblia que no tiene ningún otro libro sagrado o considerado sagrado en otras religiones ni nada, sino que muchas veces se toman en cuenta principios morales, ¿verdad? En otros libros considerados sagrados o lo que sea para dar un norte o un camino a seguir, ¿verdad? Se dan consejos morales, de crecimiento espiritual, basándose en otras cosas que no tienen nada que ver con el conocimiento de Dios, ¿verdad? El Dios verdadero, el Dios que da un fundamento profético irrefutable para que podamos confiar en Él. Dice la Biblia que tenemos el libro, este, digamos, con evidencia profética, al cual haríamos bien en estar atentos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco de esas profecías y qué utilizó Dios en la historia, o cómo se valió más bien Dios de la historia para demostrar que Él tenía control del porvenir, ¿verdad? De lo que iba a suceder y de qué manera solamente ese Dios vivo y todopoderoso sabe lo que va a pasar y tiene control de todo lo que va a suceder para que se cumpla un plan de salvación y de propósito, ¿verdad? Entonces, vamos a leer en el capítulo, vamos a ver, en el capítulo 2 de Daniel. Daniel capítulo 2 versículos, bueno, del 1 al 49. Esto el capítulo 2. Daniel capítulo 2 dice así, muchas veces se habla, ¿verdad? De la Biblia. Ay, sí, sí, la Biblia tiene profecía y así, ¿verdad? Y muchas veces ni siquiera sabemos qué profecías tiene o por qué se habla de las profecías bíblicas, ¿verdad? Y, ay, sí, sabemos como cristianos que Dios, ha cumplido sus profecías o lo que sea, porque lo oímos, ¿verdad? Lo oímos mencionar, oímos otras personas que dicen eso y nosotros lo repetimos a veces y decimos, sí, sí, es que todas las profecías de Dios se han cumplido, entonces, pero no sabemos muchas veces a qué se refiere eso, ¿verdad? O tal vez nuestra fe ciegamente nos da para creer en todo eso, ¿verdad? Saber que sí, que Dios es poderoso, que Él cumple sus profecías, pero no sabemos a ciencia cierta qué es lo que Él ha hecho en la historia para realmente tener un fundamento sólido, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí en el capítulo 2 de Daniel, vamos a ver este, ese momento en el que Dios profetizó el resto de la historia y los gobiernos que se iban a levantar, los imperios antisemitas. Es importante ver que Dios siempre ha concentrado la historia en un punto geográfico, ¿verdad? Si Dios se extendiera a detallar todas las cosas de la historia, realmente, o sea, no, ni siquiera nos alcanzaría la vida, ¿verdad? Para ver eso, para ver tanto. O sea, imaginémonos que Dios, o veamos que Dios resumió todo
en una historia trazada a través del pueblo de Israel, y ni aún así muchas veces nos hemos leído la Biblia, ¿verdad? O hemos profundizado, o entonces con mucha más razón Dios no iba a extender toda digamos, el desglose de toda la historia, porque si con costos nos leemos la Biblia y profundizamos, con costos, estando ya resumida en un punto geográfico que es el pueblo de Israel, mucho menos si hablara de todos los países, ¿verdad? Vemos que en la Biblia nunca se menciona América, Costa Rica, no se menciona, bueno, un montón de naciones, ¿verdad? Más de historia más moderna, porque, como decimos, ¿verdad? Si con costos profundizamos a como ya está la Biblia, mucho menos si hablara de todos los temas de la historia, ¿verdad? Entonces Dios no habla de todos los imperios mundiales que han existido, ¿verdad? Sino de los que tienen que ver con Israel, ¿verdad? De alguna manera, los imperios antisemitas, este, igualmente la vida de Jesucristo. Ahora muchos dicen, bueno, ¿qué pasó con la vida de Cristo desde que era pequeño hasta los 30 años y todo? Pero si con costos profundizamos a cómo está ya, ¿verdad? Empezando a ejercer su ministerio, mucho menos va a profundizar la gente teniendo una Biblia del triple o el cuádruple del grosor, ¿verdad? O sea, la gente es normal que no profundice, entonces Dios sabe en qué se enfoca para que realmente podamos llegar a más conocimiento de su voluntad, ¿verdad? Entonces, en este caso, en el capítulo 2 de Daniel, él se enfoca en los imperios que van a surgir a partir de Babilonia, ¿verdad? Dios escoge el punto geográfico este, del imperio babilónico para empezar a profetizar la historia, ¿verdad? Él no se basa en otros lugares ni nada, sino que sigue enfocado en los pueblos que van a tener influencia en Israel, ¿verdad? Entonces, bueno, llega y dice que a través de la historia va a profetizar lo que viene, enfocándose en el imperio babilónico y los imperios que se iban a desarrollar luego digamos, con relación a ese imperio y a esa zona, ¿verdad? Por ejemplo, el imperio, vamos a ver, español, bueno, se extiende más hacia el lado de América y también otras partes del mundo, pero vemos que no tiene, digamos, relación directa con esas zonas que sí tienen relación los imperios antisemitas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué profetizó Dios. Esas profecías que Dios estableció se fueron cumpliendo y vamos a ver cómo, ¿verdad? Dice el capítulo 2 de Daniel, dice así. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: El asunto lo olvidé. Si a mí me mostráis el sueño y su interpretación, perdón, dice, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: Diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa, qué decir delante de mí entre tanto que pasa el tiempo. Decidme, pues, el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey.
salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique por parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, él quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues no nos has dado a conocer, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: No mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, y su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fue como tanto de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en la presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro,
y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Bueno, esa es la primera parte, digamos, donde el Señor, a través de este pasaje, muestra cómo no solamente dio el significado del sueño, ¿verdad? Sino que también dio el sueño, el mismo sueño, porque el Señor permitió que el rey Nabucodonosor olvidara el sueño, ¿verdad? O sea, primero tuvo el sueño, luego lo olvidó y luego pidió no solamente la interpretación, sino también el mismo sueño, porque lo había olvidado, ¿verdad? Entonces, si el rey digamos, no hubiera olvidado el sueño a la hora de convocar a los magos, a los hechiceros, a los astrólogos y a los caldeos, cuando él, si él no hubiera olvidado el sueño y lo hubiera contado, ahí le hubieran inventado cualquier hablada, ¿verdad? Los brujos, los hechiceros, le hubieran dicho alguna mentira. De hecho, él mismo lo dijo, el mismo rey dice en el pasaje, ¿verdad? Yo sé que ustedes están maquinando alguna mentira contra mí, ¿verdad? Salirse con las suyas, ¿verdad? Sin embargo, Dios permite que el rey olvide el sueño para que cuando se lo recuerden ya se le venga a la memoria y de paso den la interpretación del sueño. Entonces no había más forma de demostrar que era Dios el que iba a revelar el sueño, ¿verdad? Al ser Dios el que iba a revelar el significado, también el mismo Dios en su poder tenía que revelar el mismo sueño, ¿verdad? Entonces llega Dios y revela a través de Daniel el sueño y luego el significado. Llega Daniel y le dice al rey, ¿verdad? Que el significado de su sueño, que él soñó con una estatua, digamos, donde había una cabeza de oro, o un pecho y brazos de plata, y un vientre de bronce, y ahí iba bajando la calidad de los materiales, ¿verdad? Hasta que los pies eran conformados de barro y hierro, ¿verdad? Entonces llega y le explica que esos son los reinos que se van a levantar a partir de Babilonia, ¿verdad? Y la historia lo confirma exactamente así, ¿verdad? Después vienen, de los babilonios vienen, los medopersas, los griegos y los romanos, ¿verdad? Entonces son los imperios que Dios profetizó que se iban a dar, ¿verdad? Entonces, en esta parte de Daniel, vemos como Dios no deja espacio para dudas, ¿verdad? Él
da todas las evidencias, Él da todas las pruebas, ¿verdad? Y todas las muestras de poder y de conocimiento, ¿verdad? Y ahora vamos a leer Daniel capítulo 7, del 1 al 28. Daniel 7, del 1 al 28, y en este otro, o sea, ya vimos que en el primero Dios, digamos, en el pasaje que acabamos de leer, Dios muestra su poder para traer el sueño de vuelta, muestra su poder para traer la interpretación. Y luego en el capítulo 7, vamos a ver cómo Dios da más visiones que vienen a complementar esa primera profecía, porque traen más características aún de los imperios que se iban a levantar para que fuera todavía más precisa la profecía. Primero sabemos que cuando una profecía es de Dios, tiene que cumplirse al 100%. Y segundo, Dios en su soberanía y en su conocimiento puede dar detalles muy específicos, ¿verdad? De las profecías. Entonces vamos a leer Daniel capítulo 7 del 1 al 28. Y dice así. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar, la primera como un león, y tenía alas de águila, y estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantado del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, vamos a ver, las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba, perdón, con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero las había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas.
Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4 bestia que era tan diferente de todas las otras bestias, espantosa en gran manera y que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4 bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro me demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Bueno, otra vez, ¿verdad? Vemos que el Señor, bueno, llega y da en el primer pasaje que vimos, el Señor llega y hace alusión a los reinos, que se iban a levantar después de Babilonia, a través de un sueño en el cual había una estatua con diferentes materiales, ¿verdad? La cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, iba bajando los materiales, piernas bueno, los pies de mezclado hierro con barro, ¿verdad? Y vemos qué interesante, porque en uno de los sueños, la última parte de la imagen, ¿verdad? Son los 10 dedos de los pies. Y en este otro pasaje, se habla de 10 cuernos en la cabeza, ¿verdad? Entonces, vemos que al final de cuentas está hablando de lo mismo con diferentes confirmaciones, ¿verdad? O sea, de los reinos que se iban a levantar, en el mundo. Em, Sabemos que, bueno, esa 4 bestia está hablando de Roma, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y fue muy diferente, y ya ahorita les voy a leer una explicación muy bonita que encontré conforme a las características o la comparación que hace con respecto a las características de cada imperio, y lo que menciona aquí en ese pasaje, ¿verdad? Este, bueno, se los voy a leer, dice así, vamos a ver, dice así, segundito. Mm, ok, perdón, es que aquí lo tenía a mano, se me fue. Ok, aquí está, dice, la primera bestia, o sea, el primer rey, reino o imperio, ¿verdad? Cuando habla en Daniel capítulo 7 versículo 4, dice, era como león y tenía alas de águila. Como león, o sea, era fuerte, agresivo, desgarrando y devorando. Alas de águila. El águila es un ave de rapiña capaz de volar muy alto y cubrir grandes distancias.
vuela a gran altura con rapidez y majestuosidad, guardando con ferocidad su nido, ¿verdad? Recordemos que está hablando de una bestia que hace alusión al imperio de Babilonia, ¿verdad? Con las características de Babilonia. Entonces utiliza al león con alas de águila tratando de describir las características del imperio de Babilonia, ¿verdad? Dice, la primera bestia es Babilonia. La duración del imperio babilónico se encuentra en las raíces de Babilonia en el antiguo reino de Sumeria en tiempos de Nimrod. Hace referencia aquí, Génesis capítulo 10, versículos del 8 al 10. Dice, Babilonia permanece hasta el año 539 a.C., cuando fue conquistado por Ciro Persa. Bien fuera Babilonia, ya como león, ya como águila, sus mandatarios y ejércitos se arremetieron contra muchos pueblos y naciones y en derredor suyo conquistándolos y creando un imperio extenso que abarca en el siglo VI a.C. aún a Egipto. Durante el reinado de Nabucodonosor, la ciudad capital de Babilonia, famosa por sus palacios, templos y jardines colgantes, cubría 529 kilómetros cuadrados. Después dice, Babilonia quiere decir puerta de los dioses. Según el nuevo diccionario bíblico ilustrado en la página 96, bueno, ya después dice, Babilonia es aquella cabeza de oro de la gran imagen que Nabucodonosor vio, ¿verdad? En Daniel capítulo 2, versículo del 31 al 38. Luego dice, sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. A esa imagen poderosa, ¿verdad? Con forma de león y todo, se le arrancaron las alas y le fue dado corazón de hombre. Dice después aquí, conforme a la visión de Daniel, aquel gran imperio de Babilonia quedó como un águila cuyas largas y poderosas alas le sean arrancadas, es decir, su espíritu altanero y agresivo fue abatido y fue quitado su poder para volar y conquistar. En su apogeo Babilonia era león, pero en una época de su historia fue levantado y puesto sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre, o sea, de león feroz y devorador. Babilonia se transforma en hombre cobrando conciencia y amansándose. Esta transformación drástica fue efectuada en sentido literal cuando Dios humilló a Nabucodonosor, pues este fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Este castigo le sobrevino porque se jactaba mucho de sus hazañas. Daniel capítulo 4 versículos del 29 al 31. Después dice, a consecuencia de su insólita experiencia, Nabucodonosor reconoce y alaba al Dios verdadero, relatando lo sucedido a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Sus alas fueron arrancadas completamente cuando el imperio babilónico fue conquistado por Ciro, rey de los persas, en el año 539 a.C. ¿Verdad? Ya después, bueno, dice la profecía de las alas arrancadas fue en el primer año de Belsasar, o sea, en el año 555 a.C. Y ya después vamos a ver la segunda bestia, ¿verdad? Después habla de una segunda bestia que es el imperio de los medos y los persas, ¿verdad? Dice, la segunda bestia era semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Esta segunda bestia es el reino de los medo-persas. Se alzaba de un costado más que del otro. El lado más corto fue el reino de Media, el cual se hizo poderoso comenzando en el año 674 a.C., ocupando grandes extensiones al sur del mar Caspio. El lado más alto fue el reino de Persia. En el año 550 a.C., el rey Ciro de Anshan se rebeló contra el rey medo Astiages, derrocándolo y haciéndose rey tanto de los medos como de los persas. Después dice que tenía la figura que se ve, ¿verdad? En la visión, que tenía 3 costillas entre los dientes. Las 3 costillas son 3 reinos conquistados por los medopersas, a saber, Asiria, Babilonia y Egipto. Después se le dijo, levántate, devora mucha carne.
Como oso grande y terrible, Medo-Persa se lanza sobre los pueblos y las naciones del Medio Oriente, pisándolos y devorándolos, extiende sus fronteras hasta la India, en el este, el Danubio en Europa y Arabia y Egipto en el sur. En su apogeo, el territorio del Imperio Medo-Persa equivalía a la mitad de Europa. Con su capital en Persépolis se organiza mejor que cualquier imperio anterior, permaneciendo hasta las conquistas del griego Alejandro Magno, que precisamente es el imperio que sigue después de los medo-persas, el griego, ¿verdad? Entonces dice, la segunda bestia es lo mismo que el pecho y los brazos de plata de la gran imagen vista por Nabucodonosor. Vemos como las referencias son paralelas, ¿verdad? Por un lado habla de la imagen de Nabucodonosor y por otro lado habla de las bestias que Daniel vio en visión, que eran paralelas las interpretaciones, ¿verdad? Por eso dice aquí que la segunda bestia es lo mismo que viene a representar en la imagen de Nabucodonosor el pecho y brazos de plata. Dice, también es lo mismo que el carnero de Daniel, en el capítulo 8, versículos del 1 al 4. Bueno, ya es una tercera referencia todavía de Dios con respecto a esta profecía para profundizar aún más, ¿verdad? Esa no la vamos a ver ahorita, pero sí es una referencia más todavía de esta misma profecía en el capítulo 8. Bueno, luego habla de la tercera bestia. Dice, la tercera bestia es semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. En su estado natural, el leopardo es sumamente ágil y veloz. Se incrementan estos atributos en el leopardo que vio Daniel, pues tenía también 4 alas en sus espaldas, capacitándolo para moverse con descomunal velocidad. La tercera bestia es Grecia. Año 336 a.C., Alejandro Magno se hace rey de Macedonia. En el año 335, Alejandro sojuzga a los griegos. En el 334, conquista a los persas y a Tiro. En el año 331, conquista a Egipto. En el 330 al 324, conquista a Partia, Media y Bactria, invade a la India. En el 323 a.C., muere en Babilonia. En sus campañas bélicas, Alejandro Magno se mueve a través de los países con alarmante rapidez, tal cual un leopardo furioso, matando y sojuzgando. El simbolismo del leopardo con 4 alas en sus espaldas es, pues, muy acertado como representación de Alejandro Magno. Tenía también esta bestia 4 cabezas. Al morir Alejandro Magno, el gran imperio que había forjado en tan poco tiempo fue dividido en 4 partes, a saber, Macedonia, Asia Menor, Egipto, Siria y Mesopotamia. Bueno, los últimos eran como 2, pero lo ponen juntos, Siria, Mesopotamia, ¿verdad? Después, la tercera bestia representa lo mismo que el vientre y los muslos de bronce de la gran imagen vista por Nabucodonosor. Además, simboliza lo mismo que el macho cabrío de Daniel, capítulo 8, versículos del 5 al 37. Después habla de la cuarta bestia, ¿verdad? La cuarta bestia dice, es muy diferente a las primeras 3. La descripción de la cuarta bestia dice, espantosa y terrible, en gran manera fuerte. Tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que Daniel vio antes de ella. Tenía 10 cuernos. La cuarta bestia es el Imperio Romano. Roma fue fundada en el año 753 a.C. A través de los siglos, el Imperio Romano conquistó todo el sur de Europa, España, el norte de África, incluso Egipto, el Medio Oriente e Inglaterra. El Imperio Romano Occidental permaneció y una que otra forma hasta el año 1806 después de Cristo. El Imperio Romano Oriental, con su capital en Constantinopla, continuó hasta el año 1453 después de Cristo, cuando los musulmanes lo derrotaron. Era diferente de todas las bestias, por las distintas formas de gobierno que impuso durante su larga historia: monarquía, república, triunvirato, césares, emperadores, reyes, etc. Porque fue herido de muerte, mas sin embargo se sanó, continuando por largos siglos. Después, por su alianza con la segunda bestia, o sea, la gran ramera ciudad, ¿verdad? Y después dice que tenía 10 cuernos, representando bueno, ya después, cuando se habla de los 10 cuernos,
igualmente de los 10 dedos en los pies de la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? También hace referencia a 10 naciones que hacen una confederación al final de los tiempos, muy pronto para el surgimiento del anticristo, ¿verdad? Que es ese último cuerno que hablaba cosas contra Dios, justo antes de la venida del Mesías, ¿verdad? De la venida de Jesús. Todo esto son, digamos, son pasajes que, de los cuales Dios se valió para profetizar el resto de la historia mundial a partir del imperio babilónico, ¿verdad? Vemos que la historia se cumplió, vemos que las características de cada bestia que Dios puso en esos sueños son características que realmente vienen a representar a los imperios que se dieron después, ¿verdad? Que Dios ya había profetizado. Vemos que de la misma manera que Dios ha sido fiel en la historia para que sepamos que lo que Él profetizó se iba a cumplir, porque cada imperio mundial antisemita que se dio tenía las características específicas que Dios puso en la profecía, ¿verdad? Y vemos que Dios ha sido súper fiel en cuanto a las confirmaciones. Primero permitió que Nabucodonosor olvidara el sueño para que Daniel no solo le diera la interpretación, sino le recordara el sueño. Después puso la visión de las bestias y después puso la visión de los machos cabríos, ¿verdad? Que está en el capítulo 8. Sí, todo para volver a confirmar eh, la profecía que ya había dado, ¿verdad? Y para hacerla más detallada, más completa, ¿verdad? Entonces, sabiendo nosotros esto, vamos a ver, aquí después vamos a leer Daniel, siempre en Daniel, capítulo 12 versículo 4. Dice, Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos la ciencia y el conocimiento aumentarán, ¿verdad? Este, es muy importante ver que realmente la ciencia y el conocimiento han aumentado en los últimos años, ¿verdad? O sea, no es lo mismo comparar la historia de la humanidad desde hace miles de años hasta hace apenas 200 años. O sea, en los últimos 2 siglos o siglo y medio ha habido un boom de conocimiento, de ciencia, de tecnología y digamos, de crecimiento humano en el ámbito científico, ¿verdad? Y de tecnología que no hubo por milenios, ¿verdad? O sea, realmente el ser humano pasó de una realidad súper básica, súper rústica y rudimentaria, botes de vela, transporte a caballo, este, comunicación por métodos antiguos, todo eso pasó en un siglo, nada más, en el siglo XX. En el siglo XIX también hubo muchos descubrimientos, mucho avance, pero sobre todo el siglo XX fue fue crucial, o sea, en el siglo XX ha habido avances médicos, avances en transportes, en comunicaciones, de todo tipo, ¿verdad? O sea, tecnológicos que la Biblia profetizó para los últimos tiempos y de verdad nunca ha habido un mundo tan alborotado, tan ajetreado como el de hoy en día, ¿verdad? Y la Biblia hace muchas profecías que no hubieran sido posibles de que se dieran para los últimos tiempos si no fuera porque realmente iba a llegar el momento en el que un mundo separado se iba a globalizar y se iban a unir los seres humanos otra vez, ¿verdad? O sea, cuando se que descubrió América y todo el asunto, en los años 1500, los seres humanos estaban tan separados que de verdad creían que habían descubierto otro mundo, por decirlo así, ¿verdad? Una nueva tierra y simplemente era un mundo separado, un mundo dividido, un mundo lejano. Hoy vivimos el fenómeno de la globalización donde todos vivimos en esa burbuja, ¿verdad? Nadie se puede separar y aislar completamente del mundo, ¿verdad? Todo está
perfectamente medido, ¿verdad? Todo está siendo escaneado de alguna manera, ¿verdad? Entonces vemos que cuando la palabra de Dios hace profecías para el fin de los tiempos, de que todo el mundo sabrá tal cosa o tal evento, por ejemplo la marca de la bestia, que todos serán marcados para poder comprar y vender. ¿Cómo iba a llegar ese momento a suceder si no hubiera previo a eso un fenómeno de globalización, ¿verdad? En el que todos tuviéramos comunicación los unos con los otros. Hay diferentes idiomas, pero hay traductor inmediato. O sea, hay muchas cosas que son avances tecnológicos de los últimos tiempos, ¿verdad? Este, mm, También, por ejemplo, Jesús habló de guerras y rumores de guerras para los últimos tiempos. En la historia de la humanidad nunca ha habido, nunca han dejado de haber guerras. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX donde hubo guerras mundiales, ¿verdad? O sea, guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial fueron ambas en el siglo XX. Antes de eso, nunca hubo una guerra mundial como tal, ¿verdad? Entonces, o sea, es el factor ambiental, el factor moral, o sea, estamos en una época en la cual los recursos que se consideran no renovables precisamente porque la población mundial no deja que se renueven a la velocidad necesaria para abastecer a una población tan grande, ¿verdad? Mundialmente. Este, el agua que se bebe hoy en el mundo es la misma que se bebía hace miles de años. Sin embargo, ya no se regenera a la velocidad digamos, suficiente para abastecer a un mundo tan poblado, ¿verdad? Y tan inconsciente. El plástico en el océano, no sé si han leído sobre el continente de plástico en el océano, si ustedes lo buscan, es inmenso. este, o sea, el mundo ya no tiene escapatoria, es iluso pensar que podemos salvar el mundo por dejar de pedir bolsa en el súper, ¿verdad? Y no está mal hacer nuestro esfuerzo para cuidarlo, pero Dios tiene un destino trazado para el mundo que nadie puede intervenir, ¿verdad? Que nadie puede detener. Entonces, vemos que estamos, bueno, estas son unas cuantas evidencias entre otro montón, ¿verdad? Por el tiempo y todo, no vamos a profundizar demasiado, pero sí es cierto que hay muchas evidencias para entender que estamos en los últimos tiempos, no de la existencia humana, sino del fin de la maldad y el plan escatológico que Dios tiene para terminar con la maldad, ¿verdad? Y vamos a ver, vamos a leer, ya les digo un segundito. Vamos a leer Mateo 24 completo. Mateo 24, el capítulo completo dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, acercándose a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Perdón, voy a hacer un paréntesis. Ahí cuando se derribó ese templo, es importante saber que entre las ladrillos, digamos, del templo había oro, ¿verdad? Y precisamente por eso es que, para que se cumpliera esa profecía, el Señor permitió que fuera construido de esa manera para que cuando vinieran a saquearlo y a destruirlo, no dejaran piedra sobre piedra, porque iban a sacar el oro que estaba ahí metido, ¿verdad? Vemos como el Señor permite todo con propósitos perfectos para que se cumpla su palabra, ¿verdad? Bueno, seguimos ya en el versículo 3. Dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores.
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Por donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Para hacer un paréntesis aquí, vemos que no hay que confundir ninguna mentira con respecto al Mesías y a su venida, que se diga, porque ya él advirtió que su venida sería como un relámpago, ¿verdad? Que se ve de un lado al otro, que será visible por todos y será contemplado por todos. O sea, no podemos creer esas mentiras de que apareció Cristo en tal lado, ya vino el Mesías, o no hay manera de que eso sea cierto, ¿verdad? Si la venida de Cristo será en gran poder y gloria, visible por todos, ¿verdad? Y no hablamos del arrebato de la iglesia, sino de la venida de Cristo, que son diferentes eventos, ¿verdad? Primero el arrebato y luego la segunda venida de Cristo al final de la tribulación. Entonces, dice ya después a partir del 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta parte es muy importante, el versículo 32, vamos a ver, hasta el 34 son muy, muy, muy profundos. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Voy a hacer un paréntesis ahí, ya casi seguimos con el 35. Pero dice que de la higuera aprended la parábola. Siempre que Dios habla, hay una cosa que se llama, digamos, de doble referencia, ¿verdad? En la Biblia, en la teología, es cuando Dios habla de una cosa y hablando de otra a la vez, ¿verdad? Por ejemplo, cuando, mm, cuando Jesús, le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, no estaba haciendo una doble referencia, estaba hablándole a él, pero le estaba hablando realmente no solo a él, sino más bien a algo que estaba dentro de él, ¿verdad? Cuando habla aquí, por ejemplo, de la higuera, siempre que habla de la higuera de la palabra, cuando hace referencia espiritual, lo hace al pueblo de Israel, ¿verdad? Siempre que habla de la higuera, habla del pueblo de Israel, y sabemos que la historia de Israel es súper particular
porque nunca tuvieron la oportunidad de disfrutar de su tierra, sino que ellos recuperaron su tierra hasta el 14 de mayo de 1948. Antes de eso pasaron desterrados, ¿verdad? Por otros lugares, por otros países y nunca perdieron su cultura, ¿verdad? Y su lengua. Entonces vemos que cuando habla de la higuera y se refiere a Israel, ¿cuándo es el momento en el que su rama está tierna y brotan sus hojas? Es en el momento en que Israel históricamente recupera su tierra, ¿verdad? Después de tantos años de exilio, llegan y recuperan su tierra el 14 de mayo de 1948 y a partir de ese momento, dice Jesús, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, del momento en el que Israel recupera su tierra, no pasará una generación sin que todo acontezca, ¿verdad? Y una generación bíblica son 80 años, ¿verdad? Dios acorta la vida del ser humano hasta establecer que una generación son 80 años los más robustos. Del 14 de mayo del 48 se le suman 80 años, da 2028. ¿Verdad? Y si le restamos la tribulación, que son 7 años, da 2021. Sabemos que no hay que poner día, ni hora, ni fecha, ¿verdad? Pero sí sabemos que Dios quiere percibir a su pueblo y da señales para que sepamos que los tiempos están cerca. Todo se da, todo se cumple. Estamos en los últimos tiempos y es muy importante entender que hay mucho fundamento histórico, bíblico, como nunca lo ha habido, ¿verdad? No estamos hablando de conspiración de que es el año 2000 o el 2012 o lo que sea, sino que realmente el Señor bíblicamente nos da fundamento para entender que estamos en los últimos tiempos, aparte de todo lo que se está pasando en el mundo, en otros ámbitos, ¿verdad? Los movimientos del Papa en cuanto a movimientos de unificación de la educación mundial, unificación de las religiones con el movimiento ecuménico, unificación de todo lo que se viene para propiciar el ambiente idóneo para el surgimiento del anticristo, ¿verdad? El nuevo orden mundial, una unificación de sistemas de gobierno, de pensamiento, de política, religión, educación, todo se va a unificar hasta que llegue el momento en el que realmente no podamos comprar ni vender si no tenemos la marca, ¿verdad? Que es lo que obviamente como hijos de Dios no vamos a aceptar y esperemos no estar ahí, pero es lo que se viene, ¿verdad? O sea, ya el dinero ya es digital, o sea, es más probable muchas veces que una persona pague con tarjeta que pague en efectivo, por muchos motivos, ¿verdad? O sea, la historia no miente, la historia no miente, ya así como se han dado todas las cosas que Dios profetizó, no podemos engañarnos ni tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Estamos en los últimos tiempos y tenemos que ver que hay de sobra evidencias bíblicas, históricas, antropológicas, de todo, para entender que estamos en los últimos tiempos, evidencias naturales, ¿verdad? Morales, o sea, el mundo está peor que nunca y bueno, o sea, realmente no hay duda, ¿verdad? Sigamos leyendo en el 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, y la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, perdón, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo
en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vemos que el Señor es radical en cuanto a probar nuestro corazón, si somos de verdad, si de verdad somos de Él, o si somos hipócritas y esperamos a que pase el tiempo, ¿verdad? Y que nos dé el último chance para arrepentirnos ahí en el lecho de muerte, como si supiéramos que vamos a tener oportunidad para eso, ¿verdad? O sea, tenemos que ser genuinos con Dios, íntegros, reales. Y si no lo somos, Él lo sabe y nos va a tomar por sorpresa cuando no lo esperamos, ¿verdad? Por eso realmente el proceso en Dios, después de ser justificados, tenemos que vivir en santificación para ser auténticos delante de Dios y ser dignos para escapar de lo que se viene, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es la palabra que les quería compartir. Este, Recordemos que estamos en los últimos tiempos, que el tiempo es corto, que no hay tiempo que perder, que tenemos que hablar, que tenemos que abrir nuestra boca. Tenemos muchas evidencias de parte del Señor para hablar sin miedo, para tener potestad, para tener autoridad. Y estas son unas cuantas, hay muchas más, ¿verdad? Hay evidencias científicas, genéticas, químicas, biológicas, de todo tipo que podemos ver en otros temas también, pero no tengamos temor, tenemos un Dios fiel que nos ha dado las evidencias para tener autoridad, para hablar sobre sus planes, sobre lo que se viene, ¿verdad? Así que hagámoslo no por miedo, sino por amor, hagámoslo por entrega al Dios que nos ha amado, ¿verdad? Y bueno, ese es el mensaje que les quería compartir y que el Señor los bendiga. Te damos las gracias, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra, que es perfecta, que es profunda, que es hermosa, que es alimento a nuestro espíritu, Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que alimenta nuestro espíritu y nos fortalece y nos establece en ti. Te damos las gracias y te pedimos, Señor, que nos prepares para afrontar estos últimos tiempos, que ponga sabiduría y entendimiento en nuestros corazones para bendecir a las personas que están sedientas de verdad, de conocimiento, de esperanza. Te damos las gracias porque eres fiel, justo y verdadero y porque corres, Señor, con tu pueblo para que sea dispersado este evangelio de la gracia y del amor de Cristo por todo el mundo, para que las naciones sean testigos antes de tu venida. Te damos las gracias, te bendecimos y te pedimos que selles estas palabras en nuestros corazones y nos hagas íntegros, verdaderos, justos delante de ti. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y un abrazo muy fuerte.